Buen día nuevamente, es un gusto estar aquí conectados para nuestra siguiente sesión de este curso tan apasionante que es la sabiduría y la mística cristiana. Y bueno, pues hoy vamos a ver cómo se ha desarrollado todas estas ramas del saber de la espiritualidad, pero dentro del campo del protestantismo. Entonces, vamos a tener esta presentación y ya iremos comentando cada uno de los temas. Excelente, buenos días. Buenos días. Muy bien. Bueno, entonces hoy vamos a comenzar justamente con el tema de la sabiduría y la mística, pero a partir de las confesiones protestantes. Entonces, vamos primero a hablar un poco de historia de la Reforma Protestante y la aportación que ha hecho a la cultura universal, porque esto es muy importante, no solamente recordar el evento histórico, sino sobre todo ver cuál fue pues el aporte, ¿no? Digamos, ese cambio tan trascendental que hizo en la historia. Y bueno, lo que podemos decir entonces es que la Reforma Protestante dio un giro determinante a la cultura de Occidente. Su gran aporte fue que inició la apertura de pensamiento en el campo de la religión, pero también en el mundo de las ideas. Desde entonces, personas religiosas y seculares pudieron expresar sus creencias e ideas con más libertad, en la medida en que las sociedades se iban abriendo al progreso. Entonces, esto primero es muy importante, repito, porque muchos pasan por alto o ignoran esta gran aportación que hizo la Reforma Protestante, porque no fue solamente el cuestionar a la institución católica y empezar a presentar, digamos, una manera alternativa de interpretar la doctrina y las escrituras, sino que a su vez trajo consigo también un cambio en la inteligencia, en el pensamiento, en el mundo de las ideas, porque a partir de entonces generó lo que podríamos llamar el libre pensamiento dentro de la sociedad. Es decir, que se pudiera permitir a las personas opinar, creer, pensar y expresar sus ideas de una manera diferente, ya no cercada o clausurada, digamos, por la autoridad que ejercía el dogmatismo católico. Entonces, bueno, esto es importantísimo porque también sabemos que dio un gran impulso a todo lo que fue el desarrollo de la ciencia y demás, porque recordemos que también la ciencia estaba controlada por la Iglesia Católica, pero a partir de entonces los científicos también pudieron empezar a trabajar ya con más libertad. En el ámbito religioso surgieron innumerables pensadores que propusieron doctrinas y experiencias espirituales alternativas. Esto generó a su vez la formación de nuevas comunidades religiosas. Los estudiosos han clasificado las agrupaciones surgidas del protestantismo en dos ramas principales: la reforma magisterial, con iglesias conservadoras como la luterana y la calvinista, y la reforma radical, con una gran variedad de comunas como las anabautistas y espiritualistas. Entonces también es importante aquí detenernos para resaltar esto, el hecho de que este cambio trascendental en las ideas y las creencias, bueno, también permitió el surgimiento tanto de nuevos pensadores religiosos que pudieron ya opinar con más libertad, así como también en la formación de nuevas comunidades religiosas, ¿no? Tanto conservadoras, como mencionamos aquí, pero también aquellas más extremistas, digamos, aunque aquí se le llama la reforma radical. Yo diría que fueron más reformadores marginales, ¿no? Por el tipo de propuestas que hicieron y las comunidades también que se generaron a partir de ellos. Entonces, bueno, hasta aquí, repito, como un punto de partida para lo que vamos a ver sobre el protestantismo, que no se va a limitar solamente a ese periodo histórico de la Reforma, sino que vamos a estar viendo también pensadores de tiempos posteriores y también, pues, digamos, ya de épocas más recientes. No sé si hasta aquí, hermana, tengas algún comentario o alguna duda que hacer. Sí, un comentario mientras escucho lo que compartes. Me pregunto, por ejemplo, la iglesia calvinista, anglicana, esa no la hemos visto aquí en el curso, ¿en qué momento surge la iglesia anglicana?
Ok, muy buena pregunta. Mira, sí hemos estado comentando algo del anglicanismo, aunque como bien dices, no hemos entrado de lleno a abordarlo, pero digamos que el anglicanismo estaría también situado aquí en la reforma magisterial que mencionan estos académicos, ¿no? Digamos, porque era el ala conservadora. Ahora, específicamente contestando tu pregunta, ¿cuándo surge? Muchos piensan erróneamente que la iglesia anglicana surge en el siglo XVI, como otras iglesias reformadas, pero no es así, porque para empezar, el cristianismo tenía presencia en Inglaterra ya desde el siglo II después de Cristo. Así que el cristianismo inglés no surge, repito, en el siglo XVI, sino es un cristianismo histórico que empieza desde los primeros siglos. Entonces, lo que pasa es que en todos esos primeros siglos estuvo el anglicanismo sujeto a la iglesia romana, es decir, pertenecía al catolicismo romano, pero ya fue en el siglo XVI, justamente con la reforma protestante, que los ingleses decidieron tener ya su iglesia autónoma, ya no depender ni estar bajo sujeción de Roma y del Papa, sino tener su propia iglesia, que fue que ya desde entonces se conoce como la iglesia anglicana. Entonces, lo único que sucedió realmente en el siglo XVI fue que una iglesia histórica, como era la iglesia de Inglaterra, que ya existía durante más de 1000 años atrás, lo único que sucedió es que abrazaron también las doctrinas del protestantismo y se separaron de la iglesia romana, ¿no? Muchas veces algunos señalan y dicen que fueron pretensiones del rey Enrique VIII, que quería divorciarse y casarse con otra mujer, etcétera, y que por eso rompió con Roma. Esto no es cierto, es decir, sí hubo ese oportunismo político, sin duda, como lo suelen hacer muchos reyes y políticos, son oportunistas y a veces aprovechan la religión para sus propios intereses. Entonces es cierto que él vio digamos, una ventaja, ¿no? En esa ruptura, pero realmente los clérigos ingleses, ellos decidieron y determinaron que ya no querían seguir sujetos a Roma, ¿no? De ninguna manera fue que el rey los obligó ni nada. Si uno lee la historia del cristianismo en Inglaterra, uno se va a dar cuenta que ya había pre-reformadores, ya había teólogos que ya no estaban de acuerdo con Roma, y cuando surge la reforma protestante, pues ellos aprovechan la ola, digamos, el impulso, se suben a la ola y dicen, vámonos, de una vez, este es el momento en que nos podemos ya desligar del papado romano, ¿no? Entonces es por eso que se dice, muchos creen que surge la iglesia anglicana del siglo XVI, pero no es así. Se separa de Roma en el siglo XVI, pero era un cristianismo que ya existía desde siglos atrás. Oye, ¿cómo en esa época, siglo XVI o siglo XVII, que empieza la reforma protestante, libres pensadores al mismo tiempo, tanto en Inglaterra como en Holanda, como incluso en España, ¿no? O sea, más posteriormente, ¿cómo es eso? ¿Era fiebre? ¿Se pega? ¿Era un virus? ¿O cómo es que a todos se les ocurrió? Porque ahí no había redes sociales, no había globalización. ¿Cómo es que todos pudieron viajar, desplazarse de un país a otro allá en Europa y empezar a compartir este tipo de nuevos pensamientos libres de la doctrina romana, cristianismo romano, ¿no? ¿Cómo pudo haber sido? No sé, solo por curiosidad me estoy preguntando eso. Sí, me parece excelente esta cuestión que pones sobre la mesa, porque ciertamente es una pregunta que tal vez muchas personas se formulen, ¿no? ¿Cómo es que la reforma, porque sabemos, ¿no? Si estudiamos la historia del cristianismo, que hubo prerreformadores, es decir, que desde siglos atrás existieron monjes y teólogos que no estaban de acuerdo con Roma, pero también sabemos cuál fue su destino, ¿no? Fue cárcel, tortura y en muchas ocasiones muerte, ¿no? Ejecución Sí, de parte de la Inquisición. Entonces sí hubo pre-reformadores, pero les costó la vida, ¿no? La libertad. Entonces, pienso que lo que contribuyó en el siglo XVI a que se expandiera la reforma básicamente fueron dos factores. El primero, que las personas, sobre todo los clérigos, muchísimos, estaban ya hastiados de toda la manipulación que la iglesia romana hacía sobre los fieles, ¿no? El control que tenía, la serie de mentiras, digamos, con las que manipulaba a la feligresía, etcétera. Entonces, muchos teólogos, como lo he dicho, desde antes de Lutero ya estaban inconformes y habían externado, ¿no?
estas inconformidades, estas protestas y estos deseos de reforma, pero no se pudieron. Digamos que la ventaja en el siglo XVI fue que Lutero contó con el apoyo de los príncipes alemanes, que otra vez entramos a ese tema político, ¿no? Ellos también aprovecharon el impulso de esta reforma que proponía el monje alemán, como para decir, pues igual, o sea, ya no queremos estar con el imperio, ¿no? Queremos ser autónomos, independientes. Entonces los príncipes alemanes apoyaron la reforma protestante porque también les convenía políticamente, ¿no? Pero igual como en el caso del anglicanismo, sería un error decir que también el protestantismo nace por invención de los príncipes alemanes, ¿no? Que querían ser autónomos. No es así. Aprovecharon bien esa coyuntura religiosa, ideológica, para ellos también poderse separar, digamos, de los imperios que también los tenían controlados. Entonces, pienso que por un lado fue esa inconformidad que existía ya en la sociedad y en los creyentes con respecto al control que tenía Roma sobre la iglesia, sobre la cristiandad. Ya se pedía a gritos una reforma, incluso en el seno del catolicismo, algunos teólogos como Cisneros estaban planteando ya también reformas no tan radicales como la de Lutero, pero sí decían que había que, pues, renovar a la iglesia, ¿no? Entonces, era un sentimiento ya de hastío, era un hambre, una sed de cambio, de reforma, de transformación en la iglesia, en la espiritualidad. Entonces, como que digamos que ya para ese entonces el ambiente ya estaba, ya estaba cultivado, ¿no? Ya había un cultivo de ese tipo de hambre, de deseo espiritual, de una transformación en el ámbito de la espiritualidad. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también lo que pienso que ayudó mucho fue la invención de la imprenta, porque esto permitió que se pudieran publicar, imprimir muchos documentos, tratados, libros que circularían rápidamente por toda Europa, ¿no? Entonces pienso que la imprenta fue tan revolucionaria en su tiempo como lo es ahora en esta época el Internet, ¿no? Así como es algo extraordinario que permite que el conocimiento, la información fluya rápidamente de un lado a otro del mundo, pues algo parecido fue también con la imprenta. Se empezaron a publicar multitud de folletos, de libros, de tratados, que empezaron a circular, algunos hasta de contrabando, porque en muchos países que no se abrieron a la reforma, como España, como Francia, etcétera, pues se tenían que meter de contrabando los textos, pero ya existía esa posibilidad de que se multiplicaran los escritos, de que se copiaran, mejor dicho, y que pudieran circular en muchas cantidades y de manera más rápida, ¿no? Y la gente pudiera empezar a leerlo. Claro, tenemos que también reconocer que en aquel entonces el alfabetismo pues era muy grande, ¿no? Entonces no toda la gente podía leer. Sin embargo, los clérigos podían leer, los profesionistas como los abogados, los médicos, desde luego podían leer, y ellos se encargaban a su vez de transmitir ese conocimiento a las personas que les rodeaban, ¿no? Entonces el caso es que por un lado tenemos esta situación o esta coyuntura tanto religiosa, política, que favorece la reforma, y por otro lado tenemos la tecnología, ¿no? Que se inventa la imprenta y esto ayuda a que se esparzan rápidamente las ideas de la reforma como pólvora, ¿no? Por toda Europa. Sí, sí. No, y además, las ideas tienen expansión y coinciden, y por lo que mencionas de las monarquías de Inglaterra y así, también fueron entonces temas, podríamos decir, si no políticos, monárquicos también, ¿no? O sea, hubo una mezcla no solamente religiosa, sino también de temas de monarquía. Y también me hacía otra pregunta, ok, salieron de la Iglesia Católica estos reformadores al no encontrar un nicho y un eco de las propuestas, entonces terminaron pues saliendo de ahí. Supongo que seguían haciendo los rituales de estilo romano, me quiero imaginar, algunos rituales sin los abusos de los cuales ellos denunciaban, pero también me pregunto, ¿los que se quedaron dentro del catolicismo romano sí reformaron algo? Que se dieron cuenta, ya salieron muchos, los que nos quedamos vamos a tomar cartas en el asunto. Sí, muy buena también esta pregunta porque, pues sí, obviamente uno pensaría, oye, con todo este movimiento y esta pérdida de tantos feligreses, pues mínimo en gente, pues interesada, ¿verdad? Tanto en la iglesia como gente pensante, pues debió haberse cuestionado su propia, es decir, debía haber recurrido a la autocrítica, ¿no? Haberse cuestionado su propia posición frente a la sociedad. Entonces, efectivamente, esto llevó a que se llevara a cabo un concilio ya en la segunda mitad del siglo XVI, donde justamente el concilio de Trento, donde Sí. justamente se replantearon todas estas cuestiones, ¿no?
y se hicieron ciertamente algunas reformas, pero no todas las concesiones que obviamente hubiera querido la reforma protestante, ¿no? Entonces sí se abrieron, sí hubo algunos cambios en el Concilio de Trento, pero siguieron manteniendo aún su dogmatismo, ¿no? Siguieron manteniendo el control autoritario sobre las creencias y las prácticas, ¿no? De los fieles, porque además hay que reconocer, y otra vez entrando al tema político, pues les generaba muchas ganancias, ¿no? Materiales, entonces, pues no les convenía tampoco abrirse del todo, cambiar, ¿no? Perder ese control que tenían sobre la gente, porque eso les redituaba muchas ganancias materiales, ¿no? Entonces, pero sí, obviamente sí hubo su propia reforma, digámoslo así, que fue este concilio de Trento, pero como digo, hubo algunos cambios, pero aún siguieron habiendo muchos anatemas contra creencias del protestantismo, ¿no? Oye, y aquí te voy a hacer una pregunta de corte más político, social. Me pregunto, porque estamos ya enmarcados en el siglo XVI, XVII, más o menos, ¿no? Con todos estos movimientos, aunque hubo pre-reformadores, pero me pregunto, como línea de tiempo, soy muy curiosa. Entonces, en aquella época los reformadores era como una propuesta de una transformación religiosa, pero ahí todavía no estaba, o sea, no estaba el socialismo, el comunismo como tal, no había brotado, ¿no? Pero se podría decir que estos eran con ideas de compartir y de ver primero los pobres, ¿no? Por así decirlo, ¿no? De ver por los pobres y de ver por los desfavorecidos, ¿no? No, estoy curiosa nada más. Fíjate que justamente la pregunta que hace se va a responder con lo que vamos a ver a continuación. Entonces, mira, voy a avanzar para que podamos ir viendo y dando respuesta a este cuestionamiento que haces. Excelente. Vamos a hablar de pensadores y místicos del protestantismo, que los hubo, aunque muchos pues desconocen esta línea, ¿no? Del protestantismo, solamente se quedan con la línea, digamos, conservadora de las iglesias tradicionales, pero hubo todos estos nuevos pensadores que hicieron esas propuestas marginales, justamente como la que tú mencionas. Mira, vamos a hablar primero de esta corriente que podríamos llamar la mística revolucionaria, ¿no? Y fue algo muy, pero muy tremendo. Tengo aquí como ejemplo, digamos, a un representante culmen, ¿no? De esta línea, que fue un teólogo llamado Thomas Müntzer. Este fue un sacerdote y teólogo alemán. Se unió a la reforma iniciada por Lutero, pero pronto se distanció de este para apoyar la revuelta de los campesinos en contra de los príncipes. Literalmente colgó el hábito, tomó el fusil y se fue a pelear por los oprimidos. Sus biógrafos dicen que era un profeta apocalíptico, el cual creía que el mundo estaba viviendo los últimos tiempos y que en medio de la guerra Cristo descendería para darles la victoria a sus hijos. Lamentablemente, Müntzer fue asesinado en el campo de batalla. Pues fíjate qué perfil biográfico tan tremendo de este señor. O sea, fue un teólogo, él era un teólogo católico, pero después se subió a la ola de la Reforma y también pues se salió, digamos, de la institución romana y él empezó a predicar. Él era un hombre muy estudioso, era un académico, pero después cuando empezó a ver los problemas sociales que había en Alemania y que los campesinos se habían levantado en contra de los príncipes, él literalmente se fue a apoyar la lucha campesina, a diferencia de Lutero, que Lutero se quedó en el ala conservadora y se quedó también apoyando las decisiones de los príncipes y condenó a los campesinos. Esto creó una ruptura entre estos dos reformadores, porque antes eran amigos, pero a partir de esta sublevación social campesina, pues Lutero se fue del lado de los príncipes y Müntzer del lado de los campesinos. Y repito, esto hizo que se separaran. Pero antes de comentar más sobre él, quiero... ¡Qué bonito! Sí, no, es que este está tremendo, pero mira lo que él escribió en un panfleto titulado La defensa altamente provocada. Él escribió lo siguiente, y cito: mira, los señores y los príncipes son el origen de toda usura, de todo hurto o robo. Ellos se apropian de todas las criaturas, de los peces del agua, de las aves del cielo, de los árboles de la tierra, y luego propagan entre los pobres el mandamiento de Dios: no robarás, pero esto no se aplica a ellos. Fin de la cita. ¡Oh! ¿Cómo ves?
No, me respondiste así, cabal, al centavo, me respondiste, ¿no? Qué barbaridad. Pues mira, es que estas preguntas, lo que acabo de hacer, es normal, ¿no? Que nos planteemos a lo largo de la historia. O sea, que tenía un espíritu revolucionario, apoyó la revuelta de campesinos contra la monarquía, contra los señoritos. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo, qué interesante, wow. Me gusta conocer esto. Sí, sí, no, es maravilloso. A mí también este es uno de mis héroes, Thomas Müntzer, que muchos, repito, no lo conocen. Nos quedamos nada más con las figuras históricas y tradicionales de Lutero, de Calvino, de Zwinglio, etcétera, pero nos olvidamos de estos grandes reformadores que, mira, este hombre hasta dio su vida por los pobres, por los campesinos y murió en el campo de batalla, ¿no? Entonces, pese a que muchos lo consideren o lo llamen un fanático, para mí fue realmente un héroe, un luchador social, no solamente espiritual, sino social, porque se puso pues del lado de aquellos que estaban siendo maltratados, oprimidos, abusados, y pues, repito, se unió con ellos a su lucha, ¿no? Pero bueno. Me encantaría ver una película, creo que no hay película así, una serie en la actualidad, en este 2025. Por ahí me salió el anuncio, el póster de una película, que no sé, tal vez sea alemana, porque no la he visto, no la conozco, habría que investigarla, que googlearla, pero sí, o sea, creo que sí se ha hecho algo, documentales debe haber también. Entonces, pero mira, es muy interesante. Sin embargo, y esto es importante aclarar, la vía, digamos, revolucionaria, la lucha armada no fue la única propuesta de los protestantes, de los reformadores, otros también siguieron planteando alternativas, ¿no?, a la descomposición social, pero lo hicieron por la mística, digamos, la vía que podríamos llamar la mística pacifista. Correcto. Y esto también es muy hermoso, mira, para aquellos que digan, bueno, se me hace que aquel sacerdote Müntzer se fue muy lejos al tomar las armas. Bueno, mira, está este camino que es la vía pacifista, y aquí mencionaríamos ya del siglo XVII, o sea, 100 años después de la Reforma, surge este teólogo, este pensador, George Fox, que vivió de 1624 a 1691. ¿Y quién fue este señor? Bueno, fue un líder religioso inglés, fundador de la Sociedad de los Amigos, mejor conocida como los cuáqueros, que significan... el de la avena. Sí, exacto, el Quaker, ¿no? ¿Se parece? Exacto, sí, porque de hecho es un cuáquero el que está ahí en los envases de la avena Quaker. Oye, ¿no? qué impresionante esa empresa, todavía conserva la imagen de los cuáqueros de la época. Es algo maravilloso. Entonces, bueno, los cuáqueros, repito, llamados así temblorosos porque se dice que en sus reuniones eran tan carismáticas que comenzaban a temblar. Bueno, el asunto es... Los pentecostales de la época. Exacto, exactamente. Bueno, Fox enseñaba que la Biblia debe ser revelada y no interpretada. O sea, era un camino más místico, digamos, intelectual o racional, ¿no? Pero también creía en los dones de sanidad y en los milagros. De hecho, se dice que él hacía milagros, ¿no? Algo así le adjudican. Y lo cierto es que él era un ardiente pacifista. Entonces, este perfil es el que me gustaría resaltar, ¿no? O sea, otro camino, otra vía de luchar también por, digamos, los cambios sociales y todo, no siempre es la lucha armada. Habrá quienes siguen esa vía y es respetable, pero otros se van por esta línea, ¿no? Del pacifismo. Y mira, tengo aquí también una cita de este pensador, de George Fox, y aquí la leo. Dice así: negamos completamente toda guerra y contienda externas y toda lucha con armas externas con cualquier fin o bajo cualquier pretexto. Este es nuestro testimonio al mundo entero. El Espíritu de Cristo por el cual somos guiados no es variable como para que nos ordene apartarnos del mal en determinadas ocasiones y luego nos mueva a practicarlo. Y nosotros estamos ciertos y damos testimonio al mundo que el Espíritu de Cristo que nos conduce a toda verdad nunca nos guiará a luchar en contra de ningún hombre con armas exteriores, ni para defender el reino de Cristo, ni para defender los reinos de este mundo. Por lo tanto, no podemos ensayarnos para la guerra más. Fin de la cita. ¿Cómo ves? Aplastante, enriquecedor. Qué manera, ¿no? De exponer de manera pacífica, ¿no? El pensamiento y decir, no, o sea, Cristo no es el espíritu
variable que a veces te conduce hacia la paz y luego te lleva. En pocas palabras, no es bipolar el mensaje, ¿no? Sí, sí, es muy hermoso. Realmente a mí también me gusta mucho esta línea. Y bueno, recordemos que en tiempos más recientes es justamente la vía que han escogido luchadores sociales como Martin Luther King, como el propio Mahatma Gandhi, etcétera. Entonces, ciertamente no podemos negar que es otra vía muy legítima, muy respetable y que también logra cambios, logra transformaciones, ¿sí? Y lo mejor, pues, es que no al costo de muchas vidas que se pierden en las guerras, ¿no? En las revueltas armadas. Entonces, yo creo que es muy de respetar y de reconocer esta vía que también los reformadores, que también los teólogos protestantes nos estaban proponiendo, ¿no? Como esta de George Fox y sus cuáqueros, ¿no? Sus Quaker. Sí. Bueno, ahora mira, vamos a seguir adelante porque también hay otra línea, digamos, también de pensamiento en el protestantismo que son los que podríamos llamar utopistas, ¿no? A principios del siglo XVI, el estadista católico Thomas More escribió una obra titulada Utopía, la cual daría lugar a un concepto social y a un nuevo género literario con el mismo nombre, el cual hace referencia a una sociedad ideal en donde no existe la injusticia, sino que todo es armonía y paz. ¿Okay? Entonces, este es el concepto de utopía que, repito, nace a partir de la obra de Thomas More. Y bueno, desde entonces se habla de las utopías como eso, ¿no? Como lugares ideales, hipotéticos, ¿no? En donde pues ya no hay injusticias, no hay guerras, no hay pobreza, no hay sufrimiento, etcétera. Bueno, esto, digamos que en esta línea, dos autores protestantes escribieron sus propias utopías, las cuales, según muchos académicos, superan a la de Moore. Y estos fueron los siguientes. Aquí los presento. El primero fue Francis Bacon, que vivió de 1561 a 1626. Él fue un político y científico anglicano. Escribió La Nueva Atlántida. Se trata de una isla en donde sus habitantes son cristianos y reina la paz, la benevolencia y la piedad. Además, son guiados por los avances de la ciencia y de la tecnología. Entonces, ve qué bonita propuesta esta que nos plantea Francis Bacon en su Nueva Atlántida, que es un libro muy hermoso. Y bueno, repito, aunque eran obras ficticias, sin embargo, detrás de ellas, lo que subyacía era la idea, la propuesta de que el hombre sí puede llegar a construir sociedades donde reine la armonía, la paz, ¿no? No eran ilusos, no eran ingenuos en el sentido de creer que fuera una sociedad perfecta, ¿no? Que fuera el paraíso, claro que no. Sin embargo, me parece que sus propuestas eran muy evocativas, proponían, repito, sociedades alternativas donde se pudiera vivir en paz siempre y cuando todos sus habitantes fueran inspirados por principios morales muy altos, sobre todo en este caso, por ejemplo, tomados del cristianismo, y donde además aprovecharan también los desarrollos de la ciencia y la tecnología. Cabe mencionar que Francis Bacon se le considera también el padre del método científico. Fue un hombre que a la vez era muy espiritual, por otro lado también era muy racionalista y propuso este camino para el avance de la ciencia. ¿Cómo ves? Maravilloso. Justo es que entonces fue una reforma, diríamos, de pensamiento en todos los sentidos, no solamente religioso, sino social, político, científico, tecnológico, porque bueno, a partir, como bien dices, del invento de la imprenta, pues se desatan un montón de cosas, ¿no? Y bueno, que hubo diferentes avances tecnológicos, qué duda cabe, pero todo va acompañado de ese avance también del pensamiento. Pues en este caso Bacon adelantadísimo a su época, ¿no? Con todas las propuestas, que hasta la fecha se sostiene ese método científico. Así es. Y mira, ahora te presento también a este otro teólogo protestante, Johann Valentin Andrade, que vivió de 1586 a 1654. Fíjate que es muy interesante, este señor era un pastor luterano alemán y él fue autor de Cristianópolis. En esta obra describe una ciudad armónica en los que sus moradores son luteranos y en donde las reformas son religiosas, éticas y educativas. La obra describe las viviendas, los trabajos, el colegio, la biblioteca, la farmacia, el templo y el teatro.
los oficios también del teólogo, del juez, del erudito, así como la atención que se daba a los pobres, las viudas, ancianos y extranjeros, entre muchos detalles más. Entonces su obra también es riquísima, sobre todo, repito, porque abunda en los detalles de cómo debe estar conformada esta sociedad ideal que él llama Cristianópolis, o sea, la ciudad de Cristo, ¿no? Y ahí todos son cristianos y todos cumplen diversas funciones y como ves no está reñido la religión o la espiritualidad con la diversión, porque también tenían su teatro, tenían también pintores, artistas, además científicos, jueces, políticos, teólogos, sacerdotes, etcétera. Entonces, te das cuenta aquí que es una sociedad muy completa, o sea, estos hombres eran muy creativos, ¿no? Y ahora, pues repito, todas estas obras de ellos están en el terreno de la ficción, pero me parece que sería importantísimo que pudiéramos echarle una ojeada, una leída a estas obras, porque son de inspiración. Si bien es cierto que ellos estaban trabajando con el género literario ficticio, no obstante sus propuestas, o sea, son ¿cómo te diré? Son ideas muy inspiradoras, sobre todo para los políticos, ¿no? De este tiempo, para que pudieran tomar ideas para todo este tipo de sociedades que vaya, todos aspiramos a tener sociedades más armónicas, más humanas, más justas, más equitativas, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Me haces pensar ahorita, digo, sin afán de volver o sea, es que esta clase te lleva sí o sí a reflexiones sobre las justicias o injusticias sociales. Sí o sí, estos librepensadores te llevan a pensar pues también en la política, ¿no? Y fíjate que en la Ciudad de México, no sé si sabes, que allí hay proyectos deportivos y culturales que se llaman utopías. Creo que en la delegación Iztapalapa, por ahí me salió un reportaje de que el gobierno allá en Iztapalapa les puso las utopías. La verdad es que no las conozco, creo que la próxima vez que vaya a la Ciudad de México voy a visitar una, pero según se veía en el reportaje están bastante interesantes, les dan clases de natación con albercas de estilo olímpica, les dan clases de box, clases de karate, clases de muchos tipos, que al final toda la vida, nuestra vida de nuestra generación, pues ha tenido estos deportivos y centros culturales, ¿verdad? Siempre han existido, pero pues les bautizaron. O sea, estos centros deportivos y culturales han existido de toda la vida, de nuestra generación, pero les bautizan en esta delegación como utopías. Creo que así les llaman utopías. Se me hace muy interesante que hayan retomado. Por eso que dices, políticos y demás, movilizadores sociales deberían de aprender de todos ellos, pues creo que se llaman así ahora, actualmente allá, al menos en esa creo que les llaman ya alcaldías, ¿verdad? Ya no les llaman delegaciones. Bueno, estoy algo desconectada ya de la Ciudad de México, pero, y me pregunto si Cristianópolis, esa obra, ese libro existe, ¿dónde está? Sí, claro, claro, de hecho yo tengo un ejemplar, lo tengo en físico, no sé si se puede conseguir en electrónico, pero sí, claro que existe y se vende actualmente en librerías, igual que la Nueva Atlántida y las otras. No creo que esos libros, ahorita se me está ocurriendo, si me los puedes proporcionar, no creo que existan en versión audiolibro. Hay que buscarlos. Hay que buscarlos, y si no existen los voy a grabar yo, porque me encantan. Tengo que leerlos, y si no, yo los grabo ahí como a manera de hobby, los subo por ahí. Claro que sí, hermana, estaría fabuloso. Y bueno, lo que mencionas es muy atinado y muy ad hoc con lo que estamos mencionando, ¿no? Que justamente algunas propuestas políticas y de gobierno, como el de la Ciudad de México, pues están retomando estas ideas, se están inspirando en las utopías, ¿no? Y de esta manera están desarrollando algunos programas de ayuda, ¿no? A la gente, donde se puedan desarrollar integralmente, ¿no? Puedan desarrollar actividades manuales, también intelectuales, artes, en fin, una serie de actividades, ¿no? Deportes, en donde puedan justamente desarrollarse como seres más integrales, ¿no? Que a su vez puedan también convivir mejor con su comunidad, con la sociedad. Y esto, repito, son, me parece, los grandes aportes de todos estos pensadores cristianos, ¿no? Sí. Bueno, mira, vamos a ver, vamos a seguir adelante y ver esta última línea que a mí me parece también maravillosa, que es la que podríamos llamar los universalistas.
fueron filósofos de origen protestante, pero de pensamiento heterodoxo, los cuales concibieron a Dios como un espíritu universal que todo lo llena, de manera que la naturaleza y los seres humanos comparten su divinidad. Entonces, fíjate, es bien importante esto porque muchos no los conocen, o sea, por el lado del catolicismo, pues obviamente son herejes, ¿no? Son protestantes, pero por el lado del protestantismo es también muy triste que la mayoría, al considerarlos heterodoxos, es decir, que predican una doctrina diferente a la ortodoxa, a la conservadora, a la tradicional, pues también han sido desterrados, ¿no? Del protestantismo. Se tienen clasificados estos pensadores como heréticos, no se les lee, no se les estudia, y es una lástima, es una pena, porque ya vas a ver tú qué ideas tan interesantes y valiosas tienen, ¿no? Me encanta. Fíjate, hay dos personajes que fueron los principales representantes de esta corriente, y aquí los presento. El primero fue este señor, Ralph Waldo Emerson, que vivió de 1803 a 1882. Y bueno, él fue un filósofo norteamericano, iniciador del movimiento llamado trascendentalismo. Él enseñaba la primacía del individuo, la divinidad interior y una profunda conexión espiritual con la naturaleza. Además, animaba a las personas a confiar en su intuición y a rechazar la conformidad social. Entonces, ve qué interesante el perfil. No, yo me identifico, creo que entonces yo soy universalista. Pues sí, puede ser. Yo muchas veces digo, pues yo que el pensamiento, mi pensamiento ha evolucionado también muchísimo. Sí. Y al conocer esta información que nos estás brindando, wow, me está volando la cabeza, porque yo dije, no estaré yo mal, no estaré yo pensando yo, no me habré yo ya deschavetado de tanta búsqueda espiritual y estaré pensando cosas que no son, y me estás presentando a aquellos que, igual que yo, se hicieron preguntas como yo, llegaron a conclusiones, hicieron propuestas, y pues me siento muy identificada, no sabía que era universalista. Pues sí, y mira, como ves, no somos los primeros, ni seremos los únicos en hacernos este tipo de cuestionamientos y en buscar un tipo de espiritualidad que aún sin olvidar nuestras raíces evangélicas, cristianas, sin embargo nos abrimos a una espiritualidad más universal. Ahora, fíjate, voy a citar unas palabras de este señor que definitivamente nos van a volar la tapa de los sesos, pero mira lo que dijo este señor, y son palabras... La tapa de los chetos. De los chetos, sí. Y mira, son palabras muy breves, pero poderosísimas. Sí. Ay, espérame, que ya se puso lenta aquí la... No te preocupes. Así se quedará la clase en esta diapositiva, ya se nos voló la tapa de los chetos. O sea, definitivamente ya estamos del otro lado. Es que sí, definitivamente yo a veces sí me he sentido como que no, o sea, ya me estoy yendo muy lejos en mis pensamientos. Mira, hermana, mira lo que este señor escribió. Fíjate estas palabras. Todos los hombres buenos son de una misma religión. Fin de la cita. ¿Cómo ves? Todos los hombres buenos son de una misma religión. ¿Qué opinas? Me encanta. No, y además me está volando más la cabeza porque desde la psicología, la terapia y la corriente psicológica de la Gestalt y otras psicologías más integrativas, más holísticas, tienen mucho esta línea de pensamiento universalista, ¿eh? Porque recordemos que la psicología, antes de ser como ciencia, como tal, fue filosofía, se estudiaba en la facultad de filosofía, ¿no? La psicología es muy joven en nuestras facultades, ¿no? Entonces, antes de ser psicólogo eras filósofo, y antes de ser filósofo estaban todos estos antecesores, ¿no? Entonces, me está volando todavía más la cabeza, no solamente por mis preguntas de la espiritualidad, sino por encontrar que en la psicología hoy, en la actualidad, los psicólogos utilizamos herramientas de inspiración o a lo que nos estás mostrando aquí, ¿no? Es que, mira, hermana, esto es dinamita, o sea, esto es algo tremendo. Con esta simple frase, si le entendemos su profundidad, su poder, se acaban todas las discusiones religiosas, o sea, todos los sectarismos, todos esos fanatismos de que mi religión es la verdadera, que la tuya no, que la mía sí, bla, bla, bla. O sea, realmente dice aquí todos los hombres buenos, o sea, aquellos que luchan por la justicia, por la paz, por la equidad,
que se ponen del lado de los que sufren, de los marginados, de los pobres, de los desposeídos, de los sin nombre, de los sin rostro, es decir, todas las personas que luchan realmente por la bondad, por la equidad, por la justicia, la belleza, la paz en este mundo, pues vienen perteneciendo a una misma religión. ¿Y qué es esa religión del amor? ¿Qué es esa verdadera religión? Y la Biblia dice que Dios es amor. El que no ama no conoce a Dios. Absolutamente. El que no ama es un agnóstico o un ateo, no conoce a Dios, porque Dios es amor. No importa si se dice esa persona religiosa, si se dice cristiana, evangélica, protestante, católica, lo que sea, si no ama, no conoce a Dios. Por el caso contrario, persona que ama, aunque no tenga religión, pertenece a Dios, conoce a Dios, y entonces, como decía Emerson, es mi hermano, es mi hermana, está conmigo, pertenece a esta misma religión universal, ¿no? Que es esta religión del amor. ¿Te parece maravilloso? Pues me parece todavía más maravilloso cómo cierras esta parte, cómo lo concluyes. Me vuela la cabeza, me vuela el corazón y me vuela todo. porque, porque es emocionante saber que a lo largo de la historia han existido personas y el ser humano nos seguimos planteando lo mismo que se plantearon en 1690, en 1400, en el 2025. Seguimos en el mismo punto, la humanidad, preguntándonos todas inquietudes, ¿no? Y para cada época, Dios nos ha, en su infinita misericordia, nos responde a través del amor, a través de la compasión, a través de la gratitud, a través de acercarnos a aquellos que lo necesitan. Como por ahí alguna vez escuché, no estamos obligados a hacer el bien, pero estamos obligados a no hacer el mal, que ya sería por amor. Bien. Qué maravillosas esas palabras. ¿Quién las dijo? No, pues no sé, lo escuché por ahí. Muy hermosas también. Una vez a alguien, ¿no? No sé quién las habrá dicho, pero son muy bonitas. Ahora mira, esas palabras. Vamos al último personaje, que es este. También se llamaba igual, Ralph Waldo, pero se apellidaba Trine. Él vivió de 1866 a 1958. No, mira, te va a encantar este personaje. Él fue un filósofo y escritor norteamericano, promotor del llamado Nuevo Pensamiento. Enseñó que la clave de la vida es alcanzar una conciencia unificada con la vida divina, que el poder reside en los pensamientos positivos, ya que pueden transformar la realidad interior y exterior, y que la salud física y la armonía se logran alineando el espíritu, la mente y el cuerpo. También enseñó que el éxito no es material, sino que proviene de vivir de acuerdo con el orden divino y cultivar el carácter moral. Trine tuvo gran influencia en personajes como Henry Ford, quien fue su amigo y dijo que sus ideas le ayudaron a lograr el éxito. Trine fue además defensor de los animales y del medio ambiente. De hecho, fue director de una sociedad humanista y otra dedicada a la prevención de la crueldad contra los animales. Wow. ¿Qué te parece? Wow. Uf, no, me es muy edificante, mucho conocer a estos personajes que revolucionaron no solamente pues su círculo cercano social, sino que sus ideas hasta la fecha siguen vigentes en muchos de nosotros, ¿no? Sigue la humanidad presentando diferentes diferentes folks, diferentes que acabamos de ver, ya no me acuerdo de los nombres de todos, pero de George, ¿no? De George Fox, ya lo decías, de Trine, y a lo largo de toda esta presentación que nos haces, una vez más, reconozco que seguimos por esa línea de pensamiento, respetando a la naturaleza, respetando a los animales, si no hacemos el bien, al menos no hacemos el mal. O sea, vamos sobre la misma línea, y lo que también me llama la atención es que todo esto lo unes hacia la mística. Es decir, todo místico, si no va de manera horizontal y vertical su actividad espiritual, entonces de nada sirve. Mismo Jesucristo decía, si no amas a tu prójimo como a ti mismo, entonces de nada sirve tu espiritualidad, por más mística, por más reformador que seas, por más heterodoxo, ortodoxo, por más lo que tú te quieras
autotitular y autorreconocer, etiquetar. Si no hay amor, no hay nada, ¿no? Exacto. Ahora mira, hermana, quiero por último citar unas palabras de este señor, de Train, y él dijo lo siguiente, aquí cito: la religión tiene una sola función: enseñar a los hombres a vivir sus vidas en la vida de Dios, y luego, con alegría y entusiasmo, a dedicarlas a ayudar a Dios a llevar a cabo sus propósitos y planes en la evolución y la vida. Toda vida es la manifestación de la vida de Dios, la misma en toda la naturaleza, en el animal, en el ser humano, en el ángel y el arcángel, cada uno en su forma peculiar. Y esa vida en cada uno impulsa, evolucionando a cada uno hacia una forma cada vez más elevada. Y aunque el hombre en su mejor momento es maravilloso, es inútil que piense que es todo lo que existe. Toda forma que es una manifestación de la vida es querida y de importancia para la mente y el corazón divinos. Amar a todos, reverenciar la vida en todos, proteger y cuidar a todos es el lema del sabio. El mejor amigo de Dios es aquel que no solo es amigo del hombre, sino amigo de toda la naturaleza y de todo ser viviente. Fin de la cita. No, bueno, yo creo que esto da para seguirlo promoviendo, para seguir hablando, o sea, es muy profundo, ¿no? Y además el regocijo que tenemos aquellos que coincidimos con este tipo de pensamiento y de reflexión, ¿no? Nos damos cuenta que, nuevamente, que a lo largo de la historia de la humanidad ha habido personas que han pensado así. Si recordamos y nos remontamos a la antigua Grecia, también ha habido personas que así mismo pensaban. Entonces, creo que esto viene como a reforzarnos y a recordarnos que el camino para la espiritualidad tiene que ser congruente con, con la bondad, con la misericordia, con el amor y la compasión para los demás. Sí, hermana, esto es maravilloso. A mí me encantan, sobre todo esta parte última de la cita que he leído, donde dice que el mejor amigo de Dios es aquel que no solo es amigo del hombre, sino amigo de la naturaleza y de todo ser viviente. Qué maravillosa esa frase, esa palabra. Por eso te digo, estaban en otra línea estos señores, estas personas, ¿no? Entonces, justamente comparto contigo la idea de que aquí encontramos nuestro camino, nuestro lugar, ¿no? Todos aquellos que creemos, que confiamos en que la espiritualidad debe hacer mejor al ser humano, de que debe transformarlo. Y yo lo he dicho de otra manera, yo he dicho que religión que no sirve para hacernos mejores seres humanos, no sirve para nada. Absolutamente, absolutamente. Solo es destrucción, solo es fanatismo, solo es guerra, solo es imposición, solo es juicio, solo es condenación, y eso está muy lejos de Dios y de la espiritualidad. Exactamente, ese es el lado oscuro, siniestro, digamos, de las religiones, que nosotros como estudiosos de las mismas y como maestros de espiritualidad debemos reconocer. No debemos ser ciegos a toda esa parte oscura, negativa de la religiosidad, que es justamente la que debemos cuestionar y criticar, y luego proponer la solución. Y la solución es una espiritualidad abierta, abierta a la humanidad, al prójimo, a la naturaleza, a todos los seres vivos. Aún hay místicos que hablan incluso conexión con los seres inanimados, ¿sí? Entonces, es una armonía con toda la creación. Y esto es justamente, creo que también de lo que habla la Biblia cuando dice que la creación quedó sujeta, ¿no? Por causa del pecado del hombre, ha sido afectada la naturaleza, y vaya si podemos corroborar esto en nuestros tiempos, donde hemos maltratado al mundo, al planeta, y nos está ahora revirtiendo todo eso, ¿no? Por medio de desórdenes en el cambio climático y todo este tipo de cosas. Bueno, pues la única solución, la única vía no puede ser otra, más que esta espiritualidad universal de buscar estar en armonía con toda la creación, comenzando desde luego con nuestros semejantes, con los seres humanos que nos rodean, poniendo especial atención en los más desprotegidos, en las personas desamparadas, pero también con todo lo que nos rodea, con los animales, con las plantas, con la tierra misma, ¿no? Que en cierta manera es nuestra madre tierra, ¿no? Tenían razón todos
pueblos primitivos cuando hablaban de la tierra como nuestra madre, pues es que de ahí venimos, hasta la Biblia dice, ¿no? Que fuimos creados a partir de la tierra, ¿no? Entonces, la tierra es nuestra madre y debemos también cuidarla, ¿no? Entonces, yo creo que el camino por el cual debemos transitar en este tiempo, aún los que nos decimos cristianos y de cualquier otra religión, no puede ser otro que este camino de la espiritualidad universal. Sí, me encanta, me identifico mucho con todo lo que has dicho y de verdad esta clase ha sido maravillosa, ha sido gourmet, por así decirlo, y me dejas con mucha satisfacción y al mismo tiempo con un refuerzo, porque fíjate que yo tiene ya muchos años atrás que mi conciencia se ha amplificado en una conexión con la naturaleza, con la tierra, con los árboles, con los animales. Yo no sabía que esto existía. Créeme, en mis años de cristianismo, de profundo activismo cristiano, nunca había sentido, me había trasladado a esa amplitud de conciencia como ahora estoy viviendo. Me siento muy agradecida con Dios, me siento muy agradecida pues con Dios, que es la vida, que Él es la vida, yo soy el camino, la verdad, la vida. Yo me siento muy agradecida con esa vida, con Dios, que me esté permitiendo en esta tierra, a estas alturas de mi edad, el tener esta conciencia. No sé qué hubiera ido si me hubiera ido antes sin tener esta conciencia. La verdad es que me siento muy afortunada. Si algo he de agradecer de que llegue hasta estas alturas de mi edad, que ya son muchos años, de decir, a veces me he preguntado, ay, Noemí, si te hubieras ido de esta tierra sin conectarte como ahora estás conectada, me quedo pensando y digo, gracias a Dios, gracias a la vida que tengo esta amplitud. No sé cómo explicarla, no sé cómo entenderla, no sé cómo darle tampoco ese seguimiento y ese estudio. Yo te agradezco mucho todos estos cursos que nos das y que nos acercas a esta búsqueda, a este camino espiritual y nuevamente nos recuerdas que la espiritualidad es el camino, no ese fin. Ya llegué, ya me siento iluminada. No, yo no soy iluminada de nada. Yo no soy ninguna persona especial, solo como muchas personas en este planeta Tierra y en otras eras, en otras épocas a lo largo de la historia, mi mente se ha amplificado, mi conciencia se ha conectado con un nivel, como ya veíamos en tus diapositivas, tal vez universalista, que desconocía esa palabra, desconocía a todos estos reformadores. Conocía a los clásicos, pero ahorita nos acabas de mostrar a todos los que escuchamos tu clase, que hay un mundo previo que se han preguntado otros seres humanos, las mismas inquietudes que yo me pregunto, y que yo me quedo en este 2025 con dudas, con la misma búsqueda, pero digo, no estaré yo mal, yo ya me estoy, ¿qué serás? La psicóloga ya está deschavetando. Digo, ¿cómo se está ampliando mi conciencia? Y luego nos presentas esta información y yo digo, ellos también están igual, estaban igual de inquietos que yo y también se preguntaban, pero también hay una cosa, ellos como pensadores y filósofos no solamente se preguntan, sino que te proponen la conclusión, te lo explican. Hay una iluminación, si tengo que reconocer en ellos, en donde la luz interior les da una manera de ordenar sus ideas y nos las presentan con frases y comentarios tan enriquecedores que dices, eso, tal cual lo describes, así lo siento, pero tú lo describiste en el 1680 y tantos, y yo en el 2025 me lo pregunto, y tal como lo escribes, así lo siento yo. Entonces, como yo, muchos en este planeta Tierra y en todas las eras, estamos en esa amplitud y estado de conciencia que en otras palabras es la espiritualidad. Así es, hermanita, pues muchas gracias por tus comentarios, porque son aportes también muy valiosos. Y bueno, pues espero que esta clase pues nos ayude, repito, por lo menos ponga en nosotros la inquietud, la comezón, el deseo de investigar, de leer más, de profundizar en este tipo de pensamiento, que dejemos de ser cerrados, ¿no? De decir, ay, no, es que eso ya se va por otro lado. No. O sea, abrirnos a entender, a descubrir que en todas estas corrientes de pensamiento hay mucha inspiración, ¿sí? Así como la hay en la tradición en la que hemos sido formados, pero que entendamos que abrirnos a esto, lejos de perjudicarnos, nos va a desarrollar, nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Y de eso se trata. Entonces, bueno, pues ahí queda mucha tarea pendiente en ese sentido, ¿no? De estudiar, de profundizar, de leer
y sobre todo pues de vivir, ¿no? De llevar a la práctica este tipo de ideas, de pensamientos, ¿no? Que nos ayuden a mejorar. Sí. Bueno, pues hermana, no sé si tengas algún otro comentario, alguna duda antes de despedirnos. Agradecerte porque creo que eres un instrumento también en la eternidad, en los planes divinos, para que muchas personas podamos, nos entregas como el resumen, nos entregas como la síntesis, horas de investigación y horas de búsqueda, ni siquiera, eres como una inteligencia no artificial. Angelical. Que te has metido y te has dado la tarea y al tiempo para investigar a estos grandes pensadores universales, vamos a decirle así, y pues nos entregas algo hermoso, enriquecedor, y nada, hermano, agradecerte, de verdad ha sido muy valiosa esta profesión, muchas gracias. Gracias, hermanita. Pues gracias a ti y a todos los que también nos puedan seguir estas charlas, estas pláticas. Les invito también a que se suscriban a mi canal, que vean los contenidos, le den like, y de esta manera pues también nos estarán apoyando para seguir haciendo más contenidos de este tipo. Bueno, pues muchísimas gracias, les envío un abrazo, bendiciones a todos, que estén bien, y pues los esperamos aquí en una próxima sesión. Igualmente, bendiciones y saludos a toda tu audiencia, hermano. Muchas gracias. Gracias, hermana. Igualmente, bendiciones. Bye. Bye. Bye.